salude a su hermano a un lado y dile: tú eres bendito porque yo te bendigo. Título del mensaje es El trono blanco. El tema a tratar esta noche es el juicio final. Amén. Muy bien. Billy Graham reunió 1.200.000 personas en una cruzada evangelística, y es la reunión evangelística más grande que se ha realizado hasta hoy. No ha podido ser superada esta reunión que Billy Graham convocó. Ayatollah Khomeini, este hombre en su muerte reunió a 10 millones de personas. Es la reunión espiritual, aunque no es de nuestra creencia, mayor que ha habido en el mundo. No ha habido otra ni ha podido superarse. Pero hay una reunión la cual romperá todos los récords, y es la reunión del juicio final. En esa reunión ningún ser humano podrá faltar. Todos asistirán sin excepción de personas. Los pobres y los ricos estarán ahí, los grandes y los pequeños, los esclavos y los libres. Todos los mandatarios del mundo estarán allí reunidos en aquel gran día. La gente inteligente, los tarados y todos estaremos en la presencia de Jesucristo para recibir el juicio según hayamos hecho en nuestra vida. Amén. Este juicio durará muchos años, porque un día de Dios o 1000 años de los nuestros es como un día delante de Dios. Y los hombres pecamos, todos los hombres han pecado sujetos a un tiempo, por tanto sujetos a un tiempo serán juzgados. Es un juicio que durará muchísimos años. Amén. Nadie escapará, dice la palabra, del juicio de Dios. Acabamos de leer la Biblia del Evangelio de Mateo, capítulo 25, que serán reunidas delante de él todas las naciones de la tierra. Ni una sola persona escapará del gran juicio de Dios. Por tanto, en esta noche yo le quiero proponer a ustedes 5 cosas o 5 observaciones que tendrán lugar en el gran juicio final. Número 1, Adán y Eva estarán ahí. Adán y Eva son nuestros progenitores en cuanto a la carne. Ellos no nacieron y fueron creados por Dios. Imagínense por un momento cómo estarán Adán y Eva boquiabiertos en aquel gran día, cuando miren a tantos millones y millones de personas, los cuales todos salimos de sus lomos. Recuerda la palabra de Dios: Adán llorará porque mirará que muchas de estas almas caerán al lago de fuego sin retorno. Llorarán amargamente Adán y Eva, porque por su causa, por su pecado, muchos serán condenados. Pero escrito está en su palabra que Dios enjugará la lágrima de todos los justos. Y Dios enjugará las lágrimas de Adán y Eva y les dirá: no tengas pesar por esto, no te culpes por esto. No se van al infierno por causa tuya, sino por causa de que rechazaron a Jesucristo, el Hijo de Dios. Dice la Escritura que el Adán vino y trajo el pecado, pero el segundo Adán, que es Jesucristo, trajo la vida. Por tanto, los que desciendan al lago de fuego serán lanzados al lago de fuego, no porque Adán pecó y heredó el pecado, sino porque rechazaron a Jesucristo, el Hijo de Dios, o porque rechazaron la justicia de Dios. No todos los seres humanos caerán al infierno por culpa del pecado de Adán. Por supuesto que no, absolutamente no. Dios proveyó desde el principio un método, un medio para que los hombres escaparan de la condenación. Nuestra propia conciencia nos da testimonio de lo bueno y de lo malo, y conforme a la conciencia nuestra muchos serán juzgados, otros serán juzgados conforme a la ley, otros conforme a la gracia, pero todos los hombres habrán tenido su oportunidad de vida. Por tanto, Dios enjugará las lágrimas de Adán y de Eva, y ellos quedarán satisfechos. Amén. Muy bien, dije que el juicio durará mucho tiempo. ¿Por qué razón? Porque de acuerdo a las estadísticas y la contabilidad del mundo, hasta hoy han existido 500.000 millones de personas en el mundo. Es una cantidad impresionante de personas, y cada uno comparecerá ante el tribunal de Jesucristo para dar cuenta de lo que hicimos mientras estábamos en este cuerpo de carne, sea bueno o sea malo. Todos sin excepción, queridos hermanos. 500.000 millones de personas hasta ahorita se supone que han existido en este mundo. Dice Jeremías capítulo 30, versículo 7, que será un día sin igual
Ah, cuán grande es aquel día, dice Jeremías, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob. Es un día, queridos hermanos, sin igual. Es un día, de el libro de Joel, que será un día en el cual no habrá luz, todo estará en completa tiniebla. Y serán rendidas delante de él todas las naciones de la tierra para recibir el juicio justo, de acuerdo a la conducta que cada uno tuvo. Pero es el gran día del juicio de Dios. En la palabra encontramos el día de Jehová. Y el día de Jehová es terrible. Pero el gran día de la ira de Dios es más terrible, porque es después del milenio, cuando todos los seres humanos serán juzgados. Terrible cosa llegar a ese día, ¿no cree usted? El trono será grande. Sobre el trono estarán 67 libros, y los hombres responderán por todo lo que en ellos está escrito. Son 66 libros de la Biblia, y por cada uno de ellos los hombres responderán el día del juicio. Todo lo que está escrito en la palabra de Dios, todo eso, por cada palabra responderemos en aquel gran día. ¿Pero por qué 67? Porque la Biblia dice en Apocalipsis que otro libro fue abierto y fue el libro de la vida del Cordero. Son 67 libros que están en contra de nosotros o nos favorecerán. Todos ellos darán testimonio de la mala conducta de los seres humanos, o darán testimonio de la buena conducta de los seres humanos. Cada uno de ellos responderá por las bendiciones que debemos recibir en el cielo, conforme a la justicia en la cual hayas obrado, o cada uno de ellos te acusará letalmente. Así que no podremos ser indiferentes a la palabra de Dios. Aleluya. Usted no le conviene ser indiferente a la palabra de Dios. Porque si los cielos y la tierra desaparecen, ¿por qué la palabra permanece? Porque así está escrito, Isaías 48. Secas en la hierba, marchitas en la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. La palabra no muere jamás. La palabra permanece por los siglos de los siglos. Dios la exaltó más alta que los cielos. Así está escrito, Mateo 24:35. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Cristo dijo, ni una tilde, ni una coma de la ley carece de sentido en mi palabra. Por tanto, seamos astutos, seamos inteligentes, creamos a la palabra de Dios, lea la palabra de Dios, entérese lo que ella dice, porque le hará escapar a usted de la condenación. Amén. Juan 12:48, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. ¿Se da cuenta? La Biblia dice que el cimiento del trono de Dios es justicia. Por tanto, Dios pagará justamente a cada uno de los que nos presentemos delante de Él. No hay manera de escapar, queridos hermanos. El juicio de Dios se llevará un día a cabo y usted y yo estaremos ahí. 2. Los muertos serán entregados. Dice Apocalipsis 20:13. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, que esta es la muerte segunda. Y el que no siguió escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Los 3, el mar, el Hades y la muerte entregan a sus muertos. Usted dirá, bueno, ¿cómo los muertos, cómo el mar entregará a los muertos? En Éxodo capítulo 14, versículo 30, dice la Biblia que el mar vomitará a sus muertos. Éxodo 14:30 es el momento cuando los egipcios estaban persiguiendo a los judíos al cruce del Mar Rojo. Cuando los judíos cruzaron el Mar Rojo y los egipcios estaban a la mitad, el mar se volvió con toda su furia y los ahogó a ellos y sus caballos, y los judíos vieron los cuerpos de los egipcios vomitados a la orilla del mar. De esa manera el mar entregará a sus muertos. ¿Y cómo? Surge la pregunta, ¿cómo si una ballena, un tiburón, un pescado o muchos pescados se comen a un hombre? No hay problema. La ciencia ha descubierto que solamente se necesita un átomo para crear una planta nueva, lo mismo con un ser humano. Para Dios no hay imposible. Así que quiero que sepa que ese pescadito que usted se comió muy probablemente tenga la lengua de un chismoso. Aleluya. Pero de cualquier manera los muertos serán entregados en la presencia de Dios. Así está escrito y así se hará. ¿Cuáles son los muertos que entregó la muerte? Son los muertos que se encuentran en los panteones.
son los que no fueron arrebatados en el día del arrebatamiento. Estos no resucitan, sino vuelven a vivir. Dice el Apocalipsis capítulo 20, versículo 5, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. ¿Cómo se originará todo esto? Recuerda la palabra de Dios: los muertos, las almas de los muertos entrarán en sus cuerpos y de esa manera se presentarán delante de Dios. Observe usted que será crudo, porque las almas entrarán en los cuerpos muertos. Algunos de ellos, lo mencioné en los días pasados, se entrarán solamente en esqueletos o en huesos unidos unos con otros, y así se presentarán delante de Dios. Otros estarán roídos por la putrefacción de sus cuerpos, otros con pedazos de carne cayéndose los horrorosos, malolientes. Pero de la manera en que se encuentran en ese momento, su alma estará en sus cuerpos y acudirán a la presencia de Dios para ser juzgados. No piense que resucitarán con un cuerpo como el que tenemos ahora, lleno de vigor, o en el estado en que se encuentran. No. Resucitarán, despertarán, o revivirán, más bien dicho, de acuerdo al estado en el que se encuentra su cuerpo en la tierra. No hay gozo, queridos hermanos, para quien yace en la tumba y muere en su pecado. Hay paz y reposo, y solamente duerme el que muere en Cristo Jesús. Por tanto, resucitarán de esa manera y se presentarán delante de Dios, y será terrible. Imagínese la escena tan horrorosa, que usted, hermano mío, justo en la presencia de Dios, mire a sus vecinos, a sus parientes, a sus seres queridos, su padre, su madre, tal vez en un estado tan inconveniente como ese. ¿No le dará tristeza? No le habló del Evangelio de Jesucristo, por supuesto que le dará. Le dolerá no haberle hablado. Y esa será la respuesta que tendremos como resultado de nuestra pereza. Aleluya. ¿Cuáles son los muertos que entregó la muerte? Los que se encuentran en los panteones sin Cristo Jesús. Amén. Dice el verso 6 de Apocalipsis 26: bienaventurado el santo que tiene parte de la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Cuando el arrebatamiento, cuando Cristo venga con la iglesia, a ese momento se le reconoce como el arrebatamiento. En ese momento, queridos hermanos, será una prueba majestuosa de su buena relación con Dios, que usted sea arrebatado al reino de los cielos. En ese momento su cuerpo, en el estado que se encuentre en la tumba, no resucitará de esa manera, sino que se levantará, dice la Biblia, con un cuerpo glorificado, con un cuerpo semejante al del Señor Jesucristo, limpio, vigoroso, lleno de vida, santo, irreprensible, no de carne, sino transformado por Dios. Un cuerpo que le dará la capacidad de soportar el peso atmosférico en el reino de los cielos. Esta carne que tenemos ahora apenas resiste este pequeño peso de atmosférico sobre nosotros y casi se muere. Por tanto, nuestro cuerpo no está capacitado para entrar en uno de los cielos. Por tanto, resucitará un cuerpo semejante al de Jesucristo y vivirá. Y esta es la primera resurrección. Es la que usted escapa de la segunda muerte. Aleluya. Permanezca en Cristo Jesús. No pierda ni un instante de su vida. El infierno, o sea, el Hades o el Gehenna, o de latín inferos, o el infierno, entregará a sus muertos. ¿Y cómo saldrán estos muertos del infierno? Dice Isaías que saldrán con sus rostros encendidos en llamas. Isaías 13:8: y se llenarán de terror y angustia, y dolores se apoderarán de ellos. Tendrán dolores como mujer de parto. Se asombrarán cada cual al mirar a su compañero, sus rostros de llamas. 9: he aquí el día de Jehová viene, terrible de indignación y de ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz. El sol se oscurecerá al nacer y la luna no dará su resplandor. Y castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios y abatiré la altivez de los fuertes.
Imagínense, queridos hermanos, qué reunión tan espectacular. ¿Qué tal? ¿Me estoy explicando? El mar entrega a sus muertos, todos hinchados, rollos de los peces. El panteón entrega a los suyos, todos malolientes, millones y millones de ellos malolientes. Y los que salen del infierno salen todavía encendidos y sin manera de escapar. Le voy a demostrar que no hay manera de escapar. Estarán delante de Dios para recibir juicio. Y todos se centran en el rechazo a Jesucristo, el Hijo de Dios. En esta reunión, repito, nadie podrá faltar. Hoy en día, usualmente en las iglesias, casi cualquiera, nos sentimos halagados cuando llega un gran personaje a visitarnos. Un artista, un político o un mandatario, también un deportista. Y les damos la bienvenida de una forma particular y cosas así. Pero en aquel día, queridos hermanos, estarán reunidos todos los mandatarios de la tierra, toda la gente que se considera importante, todos los artistas guapos y hermosas artistas estarán ahí. Los deportistas más superdotados, con fuerza, estarán ahí. Los profetas estarán ahí, las profetisas también, los pastores y las pastoras también, los pobres y los ricos, todos estarán reunidos y el único grande será el Señor Jesucristo. El único grande será Jesucristo. Ahí no hay grandes, solo Jesucristo. Tres, ¿qué es el juicio? Todo estará en tinieblas. Dice la Biblia que todo estará en tinieblas. Que no lo resplandeciente aparecerá en el firmamento y se establecerá el trono de Dios por encima de la tierra. Y detrás de él, una luz más resplandeciente y cegadora, aparecerá Jesucristo, el Hijo de Dios, como juez. Y se sentará para juzgar, desde la palabra de Dios. Y este es el preciso momento en que los seres humanos clamarán a la naturaleza y dirán así, Apocalipsis 6:14: y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra y los grandes y los ricos y los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse? En ese momento, queridos hermanos, Dios hará una cosa maravillosa. Cuando los seres humanos empiecen a clamar a la naturaleza que venga en su ayuda, hará que el cielo se enrolle como un pergamino y desaparezca juntamente con la tierra. Y en ese momento todos los que estamos en el juicio de Dios quedaremos flotando en el aire, para que el hombre entienda que no hay manera de escapar del juicio de Dios. Miren qué ignorancia tan terrible. Están viendo sentado en el trono el autor de la vida y de la muerte, y están clamando a la naturaleza para que nos esconda de su ira. Cristo, cuando vino relacionado con el pecado, porque venía a llevar nuestro pecado, que nunca pecó. Pero cuando se siente en el trono para juzgar, Él será inflexible. No hay cohecho con Él, no hay mordida con Él. Cada uno recibirá lo suyo. Y encontramos aquí que los reyes, los poderosos, los grandes y los pequeños, al verlo sentado en su trono, buena determinación de juzgar, le dirán a la naturaleza y a las que se esconderán en las cuevas, dirán a las peñas: caigan sobre nosotros, montes, caigan sobre nosotros y escóndanos del rostro de la ira del que está sentado en el trono. En lugar de clamar al autor de la vida y de la muerte, aún claman a la naturaleza. ¿Por qué razón sucede eso? Porque en aquel día el Espíritu de Dios no estará con ninguno de los seres humanos que le rechazaron.
sientes un poquito de arrepentimiento, ten seguro que es la obra del Espíritu de Dios que te está volviendo de terror. En aquel día nadie lo podrá hacer y será terrible. Nadie puede escapar. Imagínense ustedes flotando en el aire. Estamos muy apegados al hecho de que siempre tenemos pisando tierra firme. Pero en aquel día el gran juicio llegó. No es bueno quemar a los muertos, porque habrá juicio sobre eso. Amós 2:1. Así ha dicho Jehová: por 3 pecados de Moab y por el cuarto no revocaré su castigo, porque como los huevos del rey de Edom hasta calcinarlos. Se necesitan 3000 grados de temperatura, que es la temperatura que son los hornos de cremación, para calcinar a un cuerpo, o volverlo cal. Y queridos hermanos, dice 1 Corintios 15:14 que se siembra cuerpo animal, o cuerpo carnal, o cuerpo pecador, y se cosecha cuerpo espiritual. No se siembran cenizas para crecer un cuerpo espiritual. Por tanto, tengamos cuidado. De cada palabra que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Mateo 12:36. De cada palabra ociosa. Hay palabras que el hombre no necesita decir. De acuerdo a las estadísticas, los hombres hablan 20,000 palabras al día. Y las mujeres casi el doble. ¿Se dan cuenta? De cada palabra ociosa se da cuenta. De cada palabra ociosa se rendirán cuentas a Dios. Pobres de los predicadores, aleluya. 20,000 y más los sermones. Amén. Por tanto, lo que está escrito es digno de considerarse. El aborto será juzgado. Le tengo 3 testimonios. Teresa le preguntó el Señor en visión a una mujer: ¿dónde están tus hijos? Y él respondió: aquí están, Señor. Uno está en la cama y el otro está afuera. ¿Y por qué en el libro de la Biblia veo 3? Y solamente me das cuenta de 2. El Señor le responde: la hermana, es que la cosa estaba muy dura y había mucha escasez, y mi marido me obligó a que renunciara a mi hijo y lo tuve que abortar. Y el Señor le respondió que no han leído que no hay mucho desamparado ni su simiente que bendiga en pan. Tanto por la muerte de tu hijo responderás el día del juicio. Una señora estaba embarazada y fue con el médico y le dijo: médico, por favor, quiero que me practique un aborto. Y el médico le dio un bisturí y le dijo: tenga, mate al hijo que trae en sus brazos. Asesino, le respondió ella. Dice: no, señor, el asesino es usted, porque tanto vale la vida que trae en sus brazos que la que trae en su vientre. Así que no me diga que yo soy el asesino. Una hermana cristiana que abortó, tenía 3 hijos, y cuando llegó el cuarto abortó, y al morir el niño, ella sintió el abracito de su hijo, y desde ese día quedó traumada, y todos los días ponía un plato extra en la mesa de su casa, y afligida por eso, porque sentía la obligación de poner cada día un plato nuevo más en la mesa. Preguntó al pastor qué era aquello, y el hombre le respondió: Dios te ha estado mostrando todos estos años, después de 20 años, que nunca habría faltado un plato de comida para tu hijo. Por tanto, responderás por ello el día del juicio. ¿Y cuánto se ha hablado del grito del silencio? ¿Cuántas madres que abortan? ¿Cuántos testimonios? Yo he escuchado tantos testimonios. Que el niño grita: mamá, ayúdame.
y no sabe que es la propia madre quien lo asesina. Por tanto, el día del juicio se dará cuenta de eso. Será juzgadas esas cosas el día del juicio. Pero cosa terrible. Vean las estadísticas. Muchos matan a sus hijos pero crían perros. Muchos aman más a sus hijos, a sus perros que a sus hijos. Son más acariciados los perros que los hijos. Atienden mejor a sus hijos que al hijo del vecino que se está muriendo de hambre, porque son sus propios perros. De ahí se dará cuenta el día del juicio. ¿Me estoy explicando? Génesis 25, 23, Lucas 1:41, los ángeles saben cuando una mujer queda embarazada. Dijo el Señor a Rebeca, 2 hijos hay en tu vientre, 2 naciones hay en tu vientre. Cuando María llegó a la casa de Elizabeth, cuando llegó estaba Juan el Bautista en el vientre de Elizabeth, su madre, y pegó un brinco en la barriga de su madre y fue lleno del Espíritu Santo porque discernió la presencia del Señor. Los ángeles anuncian el embarazo de Sansón. Los ángeles inmediatamente cuando usted, hermana, quede embarazada, sabe que hay una criatura que hay que proteger. Lo más terrible es que la madre no proteja a sí misma a su criatura. Por tanto, sepa que el día del juicio, millones de abortos que han sucedido hoy en día, de todo se dará cuenta. Los malditos derechos de la mujer han ido demasiado lejos. Con perdón suyo, queridas hermanas, o señoras del mundo que lo están viendo, con perdón suyo. Se pelea demasiado que es su cuerpo, que esto y que aquello. Por ese derecho le quitan la vida a sus propios hijos. De eso se darán cuenta el día del juicio. Queridos hermanos, escapemos de esta condenación tan grande. Amén. 4. Dios tiene una película de tu vida. No hay vidas privadas, hermanos míos. Dice la Escritura que en aquel día será pasada nuestra vida delante de los ojos de todos los seres humanos. 1 Corintios 4:5 dice así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Toda nuestra existencia está siendo grabada por Dios. ¿Le gustaría que en este momento pasara la película de su vida? ¿No se avergonzaría acaso de que pase la película de su vida? Seguramente nos avergonzaríamos. Yo tendría mucho de qué avergonzarme. Si en este momento pasara la película de mi vida, quedaría un desastre ante sus ojos. En aquel día tu madre y tu padre mirarán lo que hiciste en oculto. Tus propios hijos mirarán lo que tú hiciste. Porque escrito está que todos los corazones serán puestos al descubierto. ¿Por qué razón? Porque Dios juzga con justicia. La gran diferencia entre el justo y el injusto es que al justo le ha sido borrada la película de su vida. No te vuelvas atrás del camino de la verdad porque no te conviene. En aquel día serás exhibida en tu vida. ¿Y para qué? Amén. Dice la Escritura que la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, nos limpia de todo pecado. Él borra el mal récord de tu vida. Pero si persistes en mantener tu mal récord en tu vida, en aquel día todo será descubierto. Gálatas 6:7. De Dios nadie se burla. Pues todo lo que no os burléis, no os engañéis, dice la Escritura. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Amén. Dios no paga cada sábado, pero paga. Amén. No paga cada quincena, pero paga. ¿Sabe usted que cada segundo 4 personas mueren? ¿Sabe usted que 200,000 personas al día van al infierno? Estamos ante algo solemne. Y la maldad aumentará. Y la gracia se multiplicará. Y hay de nosotros si no echamos mano de la gracia. 200,000 personas al día
descienden al infierno. 4 cada segundo fallecen en el mundo. Es un gatillante impresionante. Hombres y mujeres que tienen sexo con demonios, hombres y mujeres que tienen sexo con animales, padres cristianos que cuando se bañan, parientes que tocan a sus sobrinas o nietas. Todas estas cosas serán juzgadas, queridos hermanos. El maltrato de ti para tu esposa, de ti para tu esposo, todo será juzgado. Así que no pensemos que escaparemos o burlaremos a Dios en ninguna de estas cosas. Todo será descubierto. Una de las grandes pruebas del espíritu será el levantamiento. Si te quedas, sabrás que fuiste culpable. 5. La de hoy, no es una reunión de juicio. Esta es una reunión de salvación. No estamos aquí para condenar. Estamos aquí para hacer conciencia. Porque Dios nos ha permitido reunirnos para salvación. Aleluya. ¿Qué razón? ¿Por qué razón? Es sencillo. Porque hoy no está hablando el juez. Está hablando el buen pastor. No está hablando el juez. Está hablando el abogado. Aleluya. Es el tiempo. Es un tiempo. Esta puede ser una buena reunión. Los santos, dice 1 Corintios 6, 2. ¿O no sabéis que vosotros juzgaréis a mundo? Los santos, usted y yo, los santos son los que han sido separados para Dios. La palabra santo es uno que ha sido separado para Dios. No es uno que está colgado en la pared y que se gana un título en absoluto. Hay santos imperfectos todavía, como lo somos nosotros. Pero Dios le da el derecho a los santos de juzgar al mundo. Imaginen por un momento lo que esto significa. Es una cosa terrible. Puede ser algo muy doloroso. Como jueces del mundo puede ser algo muy doloroso. Imaginen, hermanos míos, puesto que esto será así, que una madre juzgue a su hija, o que la hija juzgue a su padre, que la madre juzgue al hijo, el hijo a la madre. Porque seamos honestos, todavía muchas de nuestras familias están divididas. Por el testimonio de Dios es maravilloso. Que toda la familia se convierta al Señor Jesucristo para que no tenga que juzgar a ninguno de ellos. Porque ¿quién conoce mejor a la familia si no es la familia misma? Madre, le dirá la hija a su mamá: dile al ángel que busque mi nombre, tal vez esté en el libro de la vida. Apocalipsis 20:15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego, lo cual quiere decir que lo procurarán. Dice la Biblia que Jesucristo no se deja guiar por lo que miran sus ojos. En el libro de la vida está tu nombre y el mío, o es borrado por Dios. Ángel dirá a la mamá: busca el nombre de mi hija en el libro de la vida. Le dará vueltas al libro de la vida de un lado para otro, buscará tal vez por el alfabeto y no lo encontrará. Señora, el nombre de su hija no se encuentra escrito. Y la madre tenga que lanzar a su propia hija al lago de fuego. Imagínese lo terrible de este juicio. Amén. Éxodo 32:33. Y Jehová respondió a Moisés: el que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Amén. Al que pecare contra mí, a este lo borraré de mi libro. Jeremías 17:13. Oh Jehová, esperanza de Israel,
Todos los que te dejan serán avergonzados, y los que se apartan de mí serán inscritos en el polvo, porque dejaron a Jehová, manantial de aguas vivas. Los cielos y la tierra desaparecerán, así que un hombre escrito del polvo de nada sirve. Solamente el libro de la vida del Cordero, que permanece para siempre, tiene validez. Procura que tu nombre no sea borrado del libro de la vida. De nada te sirve que te vayas dudando en esta noche de lo que te digo, si de todas maneras morirás. No lo hagas. No pongas en riesgo esto. Concluyo con esto. De esta manera tan rápida que yo lo he descrito, así terminará el mundo. No desaparece con pasos, desaparece en el gran trono blanco, cuando Dios va a desaparecer y quede las multitudes ante su presencia. Entonces, a los de la derecha les dirá, porque en el gran juicio hay dos hileras enfrente del trono, una hilera de gente al lado de su derecha y otra hilera de gente al lado de su mano izquierda. Amén. Porque así está escrito. Él los separará. Y a los de la derecha dirá, Mateo 25:34, entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y venisteis a mí. Y le dirán a los justos: ¿cuándo hicimos esto para ti, Señor? Y él responderá: por cuando lo hiciste a uno de tus pequeños, a mí me lo hiciste. Entra en el gozo de tu Señor. A los de la izquierda dirá: verso 41, entonces dirá también a los de la izquierda: apartados de mí, malditos al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Y le dirán: Señor, pero cuando te vimos desnudo y no te cubrimos, cuando te vimos hambriento y no te dimos de comer, cuando enfermo y no te visitamos en la cárcel y no fuimos a ti. Y él responderá de la misma manera que el primero: cuando no lo hiciste a uno de tus pequeños, a mí no me lo hiciste. En aquel día el Señor te dirá: hija mía, no llores más. Tú eras enfermera, y aquel doctor que le hablabas del Evangelio y se burlaba de ti, allí está a la izquierda. Ven, hija mía, yo limpiaré tus lágrimas, pero él ha sido condenado. En aquel día el Señor dirá: anciano maldito, te di 80 años para que te arrepintieras y no te arrepentiste. Joven maldito, te amonesté una y otra vez por boca de tu madre y no le hiciste caso. Rico maldito, te di posesiones para que despertaras y te acordaras del Evangelio y nunca lo hiciste. Pobre maldito, y en tu pobreza clamaste a mí. Negro maldito, blanco maldito, te di una esposa cristiana y nunca la escuchaste, la Biblia en tu idioma y nunca la leíste. Las cosas, queridos hermanos, serán de esta manera. En aquel día dice la palabra de Dios que hombres estarán renegando. Amén. Otros estarán discutiendo. ¿Pero cómo? Dirán los de la izquierda: hicimos milagros en tu nombre, ¿por qué no hiciste el milagro de ser un hombre santo? Responderá el Señor: ¿qué le parece? Profetizamos a otros, ¿y por qué no te profetizaste a ti? Señor, hicimos templos para tu iglesia, ¿por qué no hiciste un templo para el Espíritu Santo? Amén. Estará la madre a la mano
derecha y le dije a la mano izquierda o viceversa. De ahí se mirarán por última vez, dice la palabra de Dios. La madre clamará por su hija, pero no habrá remedio. Dios le enseñará la película de su vida y dirá: mira, tú viste todo lo que hizo y empieza a arrepentirse. El hijo es el hijo, la hija será lanzada al lago de fuego, y el Señor enjugará las lágrimas de la madre, del padre, y entrarán a la gloria y se borrará de su memoria al hijo y la hija que tuvo, porque ahí no habrá más llanto ni más dolor. Tengamos en cuenta lo que la palabra de Dios dice, queridos hermanos, seamos temerosos de Dios. Apocalipsis 20:15 dice: y el que no ha sido escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Será que usted no se avergüenza del Evangelio? Pero que el Evangelio sí se avergüenza de usted. ¿Cómo está su vida? ¿Está seguro de la vida eterna? ¿Está plenamente convencido de que usted tiene vida eterna? Si no, está recapacite. Eche raíces del Evangelio, vive una vida justa, no tenga nada que les haga reprochable. No vale la pena una doble vida ante los ojos de Dios, porque todo está descubierto. Amén. No vale la pena, queridos hermanos. Póngase de pie.